Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué? Dirá a la persona a tu derecha, ¿por qué tienes miedo? A tu izquierda, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué es tu respuesta? ¿Por qué? En la lectura del Evangelio, Jesús y sus discípulos estaban en la barca y hubo tormenta. Los discípulos tuvieron miedo. Y Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? Es una pregunta muy profunda. Entonces, como los discípulos, Jesús te está diciendo hoy a nosotros, ¿por qué tenían tanto miedo? En nuestras vidas como cristianos, encontramos muchas tormentas. Tengo mi tormenta. Hay muchas tormentas. Todo el mundo. Podría ser tormenta de la enfermedad. Podría ser la tormenta de la crisis familiar. Podría ser tormenta de la depresión. Podría ser la tormenta del fracaso. Tormenta de terrorismo. Tormenta de sufrimiento, especialmente, por ejemplo, en mi país hay mucho terrorismo, muchas personas están sufriendo, muchos problemas. Todo es parte del mundo, pero especialmente en mi país, muchas. Aquí hay personas que pasando un momento de crisis. En todas estas tormentas, Jesús nos hace la misma pregunta que les hizo hoy a sus discípulos. ¿Por qué tienes miedo? Sí. ¿Por qué tienes miedo? Hay muchas cosas que nos hacen temer a la tormenta en nuestras vidas. Tememos por falta de fe y confianza en Dios. Tememos por falta de perseverancia. Tememos por falta de mente y espíritu positivo. Tememos por falta de esperanza.
Tememos por falta de paciencia. Tememos por falta de entrega total a la voluntad en mano de Dios. ¿Por qué tienes miedo? ¿Falta de fe? ¿Falta de esperanza? ¿Falta de entrega total a la voluntad y la mano de Dios? Entonces, nuestro mayor problema no es la tormenta. No es la tormenta. Y los problemas que nos vienen. Pero nuestro mayor problema es el miedo y la falta de fe. Falta de fe, miedo y falta de fe. Es nuestro mayor problema. Por eso Jesús les hizo la pregunta a los discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen falta de fe? Fue la falta de fe de los discípulos lo que causó su miedo. Y Jesús no solo los salvó de la tormenta, sino que los salvó de un desastre mucho mayor, que es el miedo y la falta de fe. Un desastre mucho, un mayor problema que Jesús salvó no es tormenta. No es tormenta en la barca, no, pero es miedo, falta de fe. Falta de fe de sus discípulos. Cuando vino la tormenta, Jesús estaba durmiendo, pero los discípulos le clamaron y él se despertó y los salvó. En nuestros momentos de tristeza puede parecernos que Jesús está durmiendo. Cuando pida a Jesús en oración, parecernos que Jesús está durmiendo, pero Dios no está durmiendo. Dirá a la persona a tu derecha: Dios no está durmiendo. A tu izquierda: Dios no está durmiendo. Puede parecernos que Dios no responde. Puede parecernos que Dios nos ha abandonado. Pero Jesús nunca podrá abandonarnos. Él sabe cuándo hay tormenta en nuestras vidas, como en el caso de los discípulos en el Evangelio de hoy. Él sabe cuando estamos pasando por momentos difíciles y sabe cuál es el mejor momento para responder.
cómo respondió Job en la primera lectura de hoy. La pregunta para nosotros hoy es, ¿cuál es tu tormenta? Jesús estaba con sus discípulos cuando llegó la tormenta. Esto significa que Jesús siempre está con nosotros. En momentos de dolor podemos invocarlo en oraciones, podemos invocarlo durante el sacrificio de la misa, podemos invocarlo con nuestro rosario, podemos invocarlo con nuestra adoración en la capilla. Él siempre está despierto para calmar nuestra tormenta. La pregunta para nosotros hoy es, ¿cuál es tu tormenta? ¿Quién tiene el control de tu tormenta? ¿Es tu teléfono? ¿Alcoholismo? ¿Depresión? ¿Preocupaciones? ¿Desesperaciones? ¿Miedo? ¿O Jesús? ¿Quién tiene el control de tu tormenta? Dios. Jesús debería tener el control de tu tormenta. Invocado en oración. Finalmente, ¿quién tiene el control de tu tormenta? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.